Ok. O que lo traten primero antes de juzgarlo. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a caer mal el jefe y no lo que te dijo, ¿no? Yo creo que ambas Vamos cosas. a cogerle rabia al que vino a decirnos el mensaje, no al jefe, Ok. sino, mira ¿qué me viene a decir? Ok, entonces la rabia es con el que te dio el mensaje. Y ese pobre no tenía nada que ver, solo sirvió de puente, ¿no? Pero ya nos cayó Sí. gordo. ¿Y qué sucede cuando somos nosotros los que somos rechazados por algo que opinamos o decimos? Que tendemos a sentirnos mal porque supuestamente en el caso mío yo digo, pero esa no era mi intención, ¿cómo lo cogió de esa manera? Cada persona recepciona las cosas como lo siente o como lo quiere aceptar o como le conviene. Entonces a veces tú puedes estar diciendo una verdad, pero para ellos no es la verdad. Aquí los saduceos saben que las cosas se estaban existiendo, se estaban dando, pero aún así decían, no, y ahora ¿cómo hacemos con esta gente que cree? Eso es lo que decían. ¿Cómo? Bueno, hay que amenazarlo, hay que intimidarlo, pero hay que hacer que no se hable más de Jesús aquí. Eso Exactamente. Porque al hablar de lo que Jesús hace, toda la convicción que ellos tienen viene a anularse, porque ya las ofrendas en el templo no van a ser tan necesarias, porque Jesucristo nos da su gracia. Entonces, como que ya todo el control político y económico que ellos tienen ahorita sobre Jerusalén se puede ver afectado, ¿no? Entonces ellos están en pánico. Aunque la palabra no dice los saduceos entraron en pánico, leamos entre las líneas, estaban paniqueados con lo que está sucediendo. Nerviosos ahí. Y sabían que si linchaban a Pedro y a Juan les iba a ir peor. Acaba de morir Jesucristo no hace mucho. Y Pedro y Juan se lo recuerdan en el templo a ellos. Ustedes mataron a Jesús, estaba escrito que así iba a pasar, pero por su ignorancia ustedes lo llevaron a la cruz y no lo reconocieron como el Hijo de Dios. ¿Verdad? Entonces, ahora ellos lo único que pueden hacer es amenazarlos. ¿Ya? Pero sucede algo muy especial. Digamos, si tú estás viendo una injusticia en tu trabajo, vamos a poner un ejemplo. Estás viendo una injusticia en tu trabajo, estás viendo que algo no está bien con un empleado, compañero tuyo de trabajo, y te está doliendo el corazón lo que le están haciendo. Y tú vas y dices, te agarras, te llenas de valor, ¿no? Y dices, voy a ayudar a mi amigo o a mi amiga. Y vas y hablas con el jefe y le dices, mira, yo no creo que sea justo que menganito esté trabajando 16 horas al día y tú le estás pagando por 8. No creo que sea justo. Y tu jefe viene y te dice, si no quieres tú trabajar 16 y que yo te pague por 8, cállate la boca. Ese sentimiento, ¿cómo te encuentras tú en ese momento? Un dilema. Te encuentras entre la espada y la pared porque te estás tomando algo que el jefe lo puede rechazar porque él es el jefe. Lo que diga el jefe, eso se tiene que hacer. Y en el otro lado, el muchacho está trabajando a cambio de 8, trabaja 16 horas, porque fácilmente él puede decir, yo no trabajo más acá, pero a veces, cundido en la necesidad, lo hace. Hay varios sentimientos, varias cosas acá. Y a veces uno, por salvar al compañero, se mete en problemas. Exacto. ¿Y qué pasa ya cuando estás en problemas? ¿Qué haces? Te pones a pensar y dices, ¿será que vale la pena que arriesgue yo mi trabajo? Quieres ir a disculparte del jefe, disculpe, yo metí la pata, no era mi problema, eso es porque quieres salvar tu trabajo y cuidar lo tuyo. Cada uno de nosotros actúa diferente según nuestra personalidad, ¿verdad? Pero en el caso que estamos viendo de la Escritura, vemos a un Pedro y a un Juan muy diferentes a como ellos habían sido cuando caminaron con Jesús. Porque estamos viendo a un Pedro
que tuvo dudas, que negó a Jesucristo 3 veces, pero ahora es un Pedro empoderado por el Espíritu Santo, está predicando y está sanando en el nombre de Jesucristo delante de miles de personas sin importarle si su vida corre o no peligro. No cabe duda que el cambio radical que esta persona tuvo, que Pedro tuvo y que Juan tuvieron, se debe al inmenso poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo tiene el poder de darnos un valor que nosotros por nuestra cuenta no vamos a tener. El Espíritu Santo tiene el poder de hablar lo que de otra manera nosotros callaríamos. El Espíritu Santo nos da la sabiduría para discernir cuándo debemos hablar y cuándo no. Entonces, es importante que cuando cada uno de ustedes se encuentre en una situación, yo lo hago siempre, porque siempre, por alguna razón, yo estoy siempre en situaciones conflictivas por la línea de trabajo, ¿no? Porque soy pastora y tengo que rendir cuentas a mis superiores, soy latina, soy mujer, y eso me hace siempre estar en una línea de conflicto en mi pastorado. Pero he aprendido a pedirle al Espíritu Santo que no me permita callar cuando debo de hablar. Es muy importante. Es muy importante que siempre le pidamos al Espíritu Santo sabiduría, pero que no nos quedemos con una rabia o un enojo por una injusticia. Es importante poder hablar de las cosas que nos lastiman porque sabemos que están lastimando a nuestro prójimo. Y Pedro y Juan, es obvio que no se van a quedar quietos. Han llegado hasta aquí y las amenazas de los saduceos no creo que los intimide. Así que vamos a leer Hechos 4 del 16 al 22 y vamos a ver qué es lo que dice aquí. ¿Podría llegar un poquito antes de que leamos? Un poquito a eso. ¿A dónde? ¿A qué? ¿Mover qué? Agregar un poquito a lo que dijo antes de leer. Sí, claro que sí, Freddy, por supuesto. Yo creo que esto tiene que ver con lo que uno cree, la convicción de lo que uno está creyendo, ¿verdad? Cuando uno está convencido de aquello, no hay nada que lo mueva, uno va adelante porque sabe que lo va a lograr, tiene esa convicción. Lo mismo sucede con los seres humanos también, ¿verdad? Por ejemplo, veamos los saduceos aquí, estaban defendiendo una verdad que era mentira. Vieron otro, por lo menos en el caso de los discípulos que hicieron algo que era una verdad, pero como ellos no creyeron, pues lo veían como una mentira. Cada quien defiende lo suyo, ¿no? En este caso, pues, y cada quien, pues, tiene su convicción de las cosas, y por eso que hay esos conflictos entre nosotros los humanos. Exactamente. Sí, pues sí podemos leer. Exactamente. Cada persona ve la vida de diferente manera, ¿verdad? Sí. Pero hemos leído en la Biblia que la cobardía no es algo que Dios espera de nosotros, al contrario. El Señor espera que seamos valientes cuando se trata de hablar de su palabra, de hablar de su verdad y de siempre velar por el bienestar de nuestro prójimo. Es algo que Jesucristo espera de nosotros, ¿verdad? Y aquí vamos a ver si alguien puede leer. Yo le titulé "No puedes tapar el sol con un dedo", del versículo 19 al 22. Al 22. Amén. ¿Ok? Del 19 al 22. Correcto. Pero Pedro y Juan les contestaron: piensen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en lugar de obedecerle a Él. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Las autoridades los amenazaron, pero los dejaron libres. No encontraron cómo castigarlos porque toda la gente alababa a Dios por lo que había pasado.
El hombre que fue sanado de esta manera milagrosa tenía más de 40 años. Ok. Aquí vemos dos cosas, ¿verdad? Toda la convicción de los saduceos que ha venido de generación en generación en generación, en este momento se ve desafiada por lo que ellos acaban de ver. Y ellos creían, como dije anteriormente, que las enfermedades eran maldiciones de la gente pecadora, ya sea porque ellos habían pecado o sus padres habían pecado o muchas veces porque no ofrendan en el templo. Dios no les había perdonado y les había caído la maldición de una enfermedad. Pero aquí vemos algo específico. Este hombre tenía más de 40 años y cuando leímos la escritura, este hombre había pasado toda su vida cojo, toda su vida inválido. Y nació así. Nació así. Entonces, ahora, ¿cómo ellos se van a explicar esto? Esta es la parte del desafío para ellos. Esta es la parte que ellos ahorita están en tremendo conflicto. Y tienen que reconocer que obviamente hubo un milagro allí. Y como lo están reconociendo, pues no les quedó más que soltar a Pedro y a Juan de la cárcel, porque todo el pueblo en este momento ha reconocido a Dios. Porque Pedro se aseguró que todo el que vio ese milagro escuchara estas palabras: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. ¿Verdad? Entonces todos escucharon que la sanidad fue en el nombre de Jesús. Y este hombre tenía más de 40 años, es decir, toda su vida había estado destinado a estar allí en la puerta de la Hermosa, viendo cómo la gente pasaba, viendo cómo la gente entraba. Y él nunca había visitado el templo adentro, él nunca había estado allí, nunca podían haberlo entrado, él era pecaminoso, impuro. Pero en el momento que él se levanta, sus primeros pasos son hacia el templo. Por primera vez entra en ese lugar, a las puertas de donde él siempre había estado discriminado, rechazado, hecho a un lado, invisible a la gente, esperando que alguien tuviera piedad de él. Y ahora de repente, en cuestión de momentos, este hombre entra a esa puerta y entra y dice la palabra que no camina. ¿Qué es lo que él hace? ¿Se acuerdan qué es lo que él hizo? Levanta su camino, levanta sus cosas. Salta, dice la palabra, que saltó de alegría, no solo caminó, saltó de regocijo, de gozo, de alegría. ¿Quién podía parar la alegría de ese hombre? Jesucristo le acaba de devolver la vida completa. Ese hombre ahora es reconocido sano, tienen que reconocerlo sano. Entonces, dice que todo el mundo glorificaba al Señor. Y los discípulos acaban de decirle: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No nos van a callar. Las amenazas no los van a callar. El valor que ellos están teniendo es un valor que va más allá del entendimiento humano. Porque si a ti alguien te dice: mira, si tú no te callas, tú tienes familia, ten cuidado con tu familia, ten cuidado con los que tú quieres, les puede pasar algo. Yo vengo de un país en donde esas amenazas son muy latentes. En mi país no se puede hablar como se habla aquí. En mi país, si tú abres la boca para defender a alguien, tú te tienes que atener a las consecuencias. No hay tal libre opinión. Pero eso no significa de que no hay gente que lo haga. Hay gente que lo hace. Hay gente que arriesgan sus vidas por defender los derechos y la vida de otros. Y creo que esto nos está dejando una enseñanza muy grande, porque a veces nosotros nos gusta estar en las sombras y no nos gusta mucho el conflicto,
porque siempre pensamos que si entramos en conflicto, nos estamos arriesgando, ¿verdad? Ujú. Pero la palabra nos está diciendo que no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y si tú has visto algo bueno que Jesús haya hecho en tu vida o en la vida de alguien más, es algo que no podemos callar. Si tú has visto una injusticia, es algo que tú no puedes callar. Entonces, estamos también nosotros en una encrucijada, ¿no? ¿No les parece que este pasaje es tiene bastante desafío? Sí. Bastante desafío. ¿Cómo actuamos cada uno de nosotros? Yo soy una persona, por ejemplo, mi personalidad es de poco conflicto. Yo naturalmente, y casi todos los pastores, tendemos a reconciliar y muy pocas veces a confrontar. Es algo, está en nuestra naturaleza, es parte de lo que la gran mayoría de pastores somos. Y eso nos impide muchas veces tomar decisiones que son para el bien de la iglesia, la verdad. Porque estamos manejando tantas cosas, tantos intereses. Pero si algo me ha enseñado a mí esta pandemia del COVID-19, es que yo no puedo seguir pasiva evitando conflictos. Si algo me ha enseñado esta pandemia es de que Dios quiere realmente que me llene de valor y abogue por las personas a las que sirvo. Pati, pero, perdón, Uh-huh. pero hay conflictos que tal vez, siento yo que hay personas que también no lo pueden a veces revelar o salir, porque hoy que tú tocas ese tema que dice que son encrucijadas, que la gente no haya que hacer. Yo recuerdo muy bien cuando mi mamá, cuando la guerra en El Salvador, mi mamá es una gran católica, ella tenía cuadros, imágenes y todo en su casa, pero cuando se vino la guerra, yo miraba a mi mamá haciendo hoyos y enterrando todos los cuadros y todo, porque si les encontraban algo de cosas de la iglesia, los mataban. Exacto. Entonces mi mamá decía, ¿yo qué voy a hacer? Yo quiero tener a mi Dios y yo quiero estarlo viendo, pero también tengo temor de que me maten por eso. Esa es la encrucijada de la que estoy hablando en este momento, precisamente. Y nosotros venimos de países sufridos. Guatemala también tuvo una guerra civil muy parecida a la de El Salvador, un poco más corta, pero igual de violenta. Y para los que vivimos el tiempo de la guerrilla en Guatemala, sabemos que era muy parecido a El Salvador. Si tú pertenecías a un grupo religioso, corrías el riesgo de que te quitaran la vida. Sí. Pero, pastora, ¿puedo hablar? Uh-huh. ¿Sí? Sí, claro, no. Habla. Uh-huh. En el caso de mío, la guerra de la guerrilla en El Salvador, yo tenía como unos 13 o 14 años. Mi mamá nos escondía cuando venía la guardia en aquel entonces eran los más malos del ejército. Uh-huh. Y antes, entonces delataban a la gente. Si los guerrilleros señalaban que usted le ayudaba al ejército, lo sacaba la guerrilla, y si no, lo sacaba el ejército. Y si usted le caía mal a una persona, la señalaban y moría inocente. Y mi mamá lo que hacía era orar, rezar, porque los católicos dicen rezar, pero es orar. Se ponía de rodillas cuando oía la ladrazón de los perros que empezaba a oscurecer, ya sabíamos que iba la guardia. Y a veces al lado de nosotros tocaban las puertas y sacaban a la gente y se oían las gritazones de terror. Y nosotros tirados en el piso, y mi mamá decía, no levanten la cabeza, Dios nos va a librar, Dios nos va a librar. Y nunca, gracias a Dios, a nosotros nos pasó nada. Nunca, gracias a Dios. Pero era la oración de mi mamá, su humildad, porque era una mujer bien humilde.
Y cuando en la mañana amanecíamos, los cadáveres tirados afuera o en la barra, así lugares solitarios que aparecían. Eso era terrible. Y yo viví eso, pero eso a mí no sé. Yo sé, como dice usted, cada quien tiene su carácter. Yo perdí mi trabajo en el 2002 por defender al equipo de housekeeping, porque los explotaban, los abusaban. Y yo no soy de la gente que sé callar cuando es que hay que callar y sé levantar la cabeza cuando hay que levantar. Y yo fui a derechos laborales a defender mis derechos y yo me le paraba al jefe, me asignaron como grupo, porque usted puede ir ante el jefe, usted sola o que su grupo se lo asigne, es permitido en esta ley. Y yo le decía a mi jefe educadamente los derechos míos, los de mis compañeros, lo que necesitábamos, lo que demandábamos. Por último, un día me llamó a la oficina y me despidió. Me dijo, ¿quién te da de comer? ¿Tus compañeras o yo? ¿Quién te paga? ¿Tus compañeras o la compañía? Yo solo le dije, yo no puedo ver la injusticia que están cometiendo con mis compañeras y conmigo. Yo por lo menos yo no me puedo quedar callada. Lo siento mucho, te tengo que dejar irme. Está despedida. Fui despedida. Vaya, eso se llevó a la corte, se demandó y se ganó. Después yo estaba trabajando lo mismo. Y así sucesivamente. Yo cuando veo una injusticia, honestamente, yo no me puedo quedar callada. Y me ha costado mi trabajo, me ha costado amistades, me ha costado a cosas que a mí me han dolido, pero yo me siento satisfecha, que yo he sabido, como dicen, saber como lo que vale la pena y lo que no vale la pena, para abrir mi boca. Y eso desde niña lo saqué, mi mamá me lo decía, desde niña lo traía. Sí, yo creo que el amor que le tenemos a nuestro Señor y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos hace tener ese tipo de valentía y nos hace de verdad ser las personas que tal vez en otras circunstancias no seríamos, porque pues, a veces tendemos mejor a ver para el otro lado y decir, no, ese no es mi asunto, no me voy a meter. Pedro y Juan hubieran podido seguir de largo, ellos iban para el templo, ellos llevaban sus negocios ya. Iban para el templo, iban a predicar al templo, hubieran podido seguir de largo. Pero ellos llevaban al Espíritu Santo con ellos. Y el Espíritu Santo los hizo parar en la puerta de la Hermosa, porque allá había alguien que necesitaba del Señor. Había alguien que necesitaba sanidad y restauración. Y en el medio de esa sanidad, glorificaron el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque en este hombre fue sanado. Amén. Y todo lo demás fue consecuencia de eso. Los 5,000 que aceptaron a Cristo y se convirtieron a Jesús. Y todo el pueblo que un tiempo antes habían desconocido quién era Jesús. Ahora están reconociéndolo. Pero todo eso lo hace el amor que le tenemos a nuestro Señor y el Espíritu Santo que Él nos da. Y la fuerza que tiene el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú haces cosas que a veces no estás entendiendo por qué las estás haciendo, pero hay una convicción en tu corazón que es lo correcto, es posible que el Espíritu Santo te esté usando. Yo sé, porque vaya, últimamente usted sabe mucho de lo que pasó con Jackie y conmigo. Y sí, yo nunca me negué a hacer lo que me podía mandar mi pastor, pero yo vi que iba en contra de lo que Dios manda. Cuando una persona que sabe la palabra y está viendo a una persona que la están afectando moral, físicamente y mentalmente, y yo no me quedé callada. Yo hablé con mis pastores, habló Jackie, nos sentamos y nunca la razón fue para Jackie. Y yo por esa misma razón, yo decidí, como dicen, levantar mi voz y me uní a Jackie y lo defendimos las dos con la palabra lo defendimos. Un día estamos con el pastor y con la palabra, ellos y nosotros. Y decidimos, por eso ella y yo, no estar más en la iglesia, no porque no queramos la palabra ni que Dios nos trae. Dios no nos, como dicen, no es Dios, sino la persona que está en ese momento que no está, para mí no estaba haciendo lo correcto por todo lo que pasó.
Y yo no me iba a quedar callada, ni hacerme a un lado, ni hacerme enemiga de Jacqueline. Yo mantuve mi palabra, yo sabía que estaba en lo correcto. Y gracias a Dios, hoy en día yo me siento muy feliz de que yo tenía la razón, gracias a Dios. Y Jackie se ha dado cuenta de eso, gracias a Dios. No cabe duda que el Espíritu Santo te da paz, ¿no? Cuando haces lo correcto. Amén. Y también te da inquietud cuando no estás haciendo lo correcto. Sí, Claro. Anita. Sé reconocer mis errores, yo sé pedir perdón, yo sé cuando me equivoco y yo no soy una persona que no sé, como dicen, entender lo que si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal, pero también me entiendo y gracias a Dios yo puedo palpar eso. Vaya, porque lo de Jackie fue bien fuerte. Y yo dije, si yo me quedo, todavía le dije al pastor, si yo me quedo callada, le dije, Dios me va a demandar a mí un día, porque eso que le pasó a ella no era para callarse, eso era para delatarlo a las autoridades, para que sí, definitivamente sí. justicia a ella, porque los daños son físicos, morales, de todo. Y yo digo, no le cuidaron su corazón, no le cuidaron nada, su integridad como mujer, yo digo, todo eso. Y yo dije, yo no puedo permitir, si yo estoy leyendo la palabra y yo sé que a Dios no le agrada eso, ¿cómo yo me voy a cerrar los ojos, a cerrar mi boca? Imposible, yo no puedo. Bueno, el Señor tenía algo preparado para ustedes. Sí, Anita, dime. Este tema es bien importante y es bien profundo, porque aquí estamos viendo poder político. Sí. Estamos viendo poder político de ambos congregaciones, de los saduceos y los fariseos. Sí. Y bueno, si alguien viene con más fuerza, no le va a gustar porque le va a... Exactamente. Entonces, y también hay algo que los saduceos ellos pensaban que eran los justos, los rectos. Correcto. Y entonces ellos piensan que ellos tenían la razón y los fariseos como también como autoridades. Entonces, eso pasa diariamente en nuestra vida común. También, como usted decía, en el trabajo, en la iglesia, en todo, lo vivimos así. Pero que yo pienso que para esperar o pedir la ayuda del Espíritu Santo a que hablar cuando de verdad tenemos que hablar. En el caso de Berta, yo no sé qué hubiera hecho. A lo mejor hubiera agarrado al pastor del cuello. Sí. Se merecía un poquito más que eso. Entonces, sí, yo lo hubiera agarrado del cuello y hubiera, no sé qué hubiera hecho, porque eso es usar la palabra de Dios a su conveniencia. Así es. A su manera de entender, pero la palabra es clara y hay mucha gente que usa la palabra. Es Carmen. Pongan ese celular al freezer. ¿Cómo se llama? Hay muchas personas o muchas congregaciones usan la palabra de Dios para intimidar a la gente, para aprovecharse, para hacerle tantas cosas que usan. Entonces, el punto que yo quiero llegar es que lo más importante es saber de la palabra de Dios. Amén. Y nadie te va a engañar. Gloria a Dios por eso. Nadie te va a decir, mira, esto es así, esto es así. No, Señor, yo la conozco, yo la leo, yo la he estudiado. No me vengas a mí con cosas que no son de lo que Dios está mandando a hacer. Hay un problema. Lo que dice Anita tiene razón, porque yo les platiqué lo que pasó con mi hermana también, que ella cambió de iglesia de la católica a la pastora. Y lo que está diciendo Anita es precisamente lo que mi mamá dijo que iba a hacer cuando el pastor le fuera a reclamar, porque
el pastor era muy convincente diciéndome a mi hermana que si usted no saca esos muebles de su casa que le dio su jefe, porque era muy mujeriego, le va a pasar lo mismo a usted con su marido. Y mi hermana le hizo caso, le regaló todos los muebles, incluso hasta un carro viejito que mi hermana tenía, se lo llevó, porque le dijo que las cosas viejas que uno tenía también las tenía que desechar. Entonces, él se lo llevó y todo. Ahora, lo que voy es que hasta la manera de vestir les cambió a mis hermanas, porque quería que la anduvieran de falda larga, como los hermanos, ¿no? Entonces mi mamá le dijo, que venga a mí ese hombre y me reclame a mí, y yo voy a hacer, así como él es muy convincente de decir que Dios te va a castigar a ti, dijo, así yo soy también convincente de decirle lo que él está equivocado, porque para nada esto que está diciendo, nada tiene que ver los muebles con Dios. Entonces, uno tiene que ser convincente de la palabra de Dios, conocer a Dios, y así puedes, con tu convicción, afrontar esa realidad. Fue lo que dijo mi mamá, que venga a mí me reclame, y mi convicción de que yo conozco de Dios es en contra de lo que él conoce a Dios. Amén. Así es, amén. Sí, Roger, dime. Mire, acá hay un conflicto acá como de poderes. Acá los saduceos tienen el poder político disfrazado de espiritual. Y Juan tiene el poder espiritual. También. Entonces, siempre el poder político es más terrenal. Ah, sí. Más de ley terrenal, que se hace esto o se hace. En cambio, el poder espiritual tú lo traes consigo. Tú decides si lo haces o no. No te están imponiendo nada. Entonces, en el poder espiritual nadie te impone nada. Tú tienes la capacidad de decidir si eliges lo bueno o lo malo. Pero en el poder político disfrazado de espiritual es lo que hacen los saduceos. Tocaste el punto. Se disfrazan de bueno y todo, mira, y acá, pero cuando les cae la verdad, no quieren ver lo que es real. Tocaste el punto, porque te imaginas la cantidad de plata que se les fue en las manos cuando esos 5,000 dijeron, yo solo tengo que aceptar a Cristo, arrepentirme, convertirme a Él, y ya soy salvo o salva. La cantidad de plata que se les fue en ese momento, es obvio que era una situación política, manipulando pues el sistema. Sí. Entonces, bueno, vamos a pasar a el siguiente slide. ¿Lo pueden ver ahí? Ok. Ok, aquí viene, Señor, ayúdanos a hablar tu verdad. Vamos a ver qué fue lo que pasó después de todo esto. Ellos predicaron, dieron un sermón precioso que si ustedes lo quieren estudiar, está en todo el capítulo 4, el sermón de Pedro y Juan a los saduceos y al pueblo que estaba escuchándolos después de que ellos fueron liberados. Y vamos a concluir con el versículo 29 al 31, si alguien lo puede leer. Amén. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para que sean hechas sanidades, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Cuando acabaron de orar, el lugar en donde estaban reunidos, templo y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. Esto sucedió cuando ellos regresaron a su casa. Cuando ellos regresaron a la casa, estaban todos los demás discípulos allí, estaban las mujeres también, estaban todo ese grupo de cristianos, seguidores de Cristo, discípulos, mujeres, familias, estaban todos reunidos. Y cuando Pedro y Juan llegaron a contar lo que había pasado, todos oraron esta oración. Concede a tus siervos que hablen tu palabra con valentía. Nadie de los que estaban ahí tuvo miedo.
Nadie de los que estaban en esa casa le dijeron a Pedro y a Juan, ¿cómo se les ocurre irse a meter con los saduceos? Ninguno. Nadie les dijo, miren en lo que nos metieron a todos, porque ahora no solo los van a andar buscando a ustedes, sino que también a nosotros. Nadie. ¿Por qué? Que tenía el Espíritu Santo. Porque tenían al Espíritu Santo. Concede a tus siervos que hablen tu palabra con valentía, no se amedranten. Les están diciendo, ¿verdad? Extiende tu mano, le dicen al Señor, para que sean hechas sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Están pidiendo más todavía. O sea, danos más de esto. Que eso no sea lo único que Pedro y Juan hagan, y ninguno de los discípulos, que todavía haya más. Estaban sedientos de más. Y cuando acabaron de orar, tan fuerte fue esa oración, me imagino, que tembló y recibieron nuevamente todos los que estaban allí el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Reciben de nuevo, fueron llenos. Imagínense ustedes. Y por eso de aquí parece que empezó la persecución, ¿verdad, Pati? O ellos ya estaban siendo perseguidos. Sí. Ellos desde que Jesucristo resucitó, ellos ya estaban siendo perseguidos. Pero Pablo ya estaba tramando, entablando. Eso lo vamos a ver posteriormente. Pablo está contemporáneo de todo esto. Y más adelante vamos a ver su conversión. Y más adelante vamos a ver cómo Dios lo usa también. ¿Y cómo es eso, verdad? Porque Dios Jesucristo llamó primero a sus discípulos humildes, sencillos, que no eran eruditos de la palabra, que no eran estudiados, que no tenían los PhDs y todos los master degrees. Pero después llama a Pablo, que sí es un hombre estudiado, erudito de la palabra, estudiado en las mejores universidades, por decirlo así, las mejores escuelas que tenía Israel. Y vemos que también lo humilla, lo regresa a la tierra, primeramente lo doblega, lo humilla y después lo usa. O sea, Pablo llega al mismo nivel de los demás apóstoles. Pero eso lo vamos a ver posteriormente. A lo que quiero llegar con esto es que hay una promesa para todo esto, ¿verdad? Ustedes saben que toda la palabra está llena de promesas o de recompensas también. Las recompensas que vamos a tener cuando de verdad hablamos la palabra de Dios con valentía, sin temblar, sin que se nos atore la... No. Decirlo tal y como la palabra dice. Y cuando hacemos cosas maravillosas en el nombre del Señor, hay una recompensa, ¿verdad? Y esa la vamos a encontrar en Mateo 10, del 40 al 42. Yo no sé si ustedes pueden ver esa fotografía que yo puse ahí. Oh, sí. ¿Qué les indica esa fotografía? ¿Quiénes serán ellos? Inmigrantes. Son personas que se encuentran dentro de nuestra sociedad muy desvalidos, ¿verdad? Que ya están aquí en este país y están tratando de integrarse a una comunidad. Y esos inmigrantes, hermanos, son hermanos nuestros que vienen de nuestros países. No importa la situación como vinieron, o la frontera que se cruzaron, o en qué circunstancias lo hicieron. La cosa es que están acá. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora? Para que ellos sepan que son amados por Cristo, que no están solos, que si el Señor los trajo aquí y hasta aquí los trajo y los ha librado es porque Dios tiene planes para ellos. Los mismos planes que tuvo para nosotros cuando nosotros entramos a este país también. La gran mayoría de nosotros llevamos aquí años ya. Muchos de nosotros ya somos ciudadanos, otros ya van en camino. Ellos están recién venidos. Y son un grupo grande, hermanos, grande. En Deer Park hay muchísima gente que están recién venidos, que no saben para dónde agarrar ni qué hacer. Tienen miedo.
Con todo esto del racismo, ¿qué van a andar exponiéndose? No se van a exponer. Pero en el nombre de Jesús, nos toca buscarlos. Y nos toca decirles lo que el Señor puede hacer en la vida de cada uno de ellos. Y hablarles de la gracia infinita de nuestro Señor, del amor de nuestro Señor. Y yo le voy a pedir a Dios hoy que nos dé esa oportunidad. Primeramente, que nos llene de valor, el valor que necesitamos para hablarle a un extraño, porque para empezar por ahí, a muchos de nosotros no nos gusta hablarle a los extraños, no nos gusta hablar así como que quebrar un hielo hablando de Jesús. Podemos hablar de cualquier cosa menos de Jesús quebrando hielo, no nos gusta. Pero vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé la valentía para hacer eso. Porque no sabemos en qué momento Dios puede usarnos para transformar una vida por completo. Así como usó a Pedro y a Juan en la puerta de la Hermosa. Encontraron a un hombre a quien por el poder de Cristo Jesús sanaron y fueron restaurados a la vida. Después de 40 años de miseria, de no tener nada, de no aspirar a nada. Entonces el discipulado no es fácil. Cristo empieza este evangelio diciendo que Él ha venido no para causar la paz, sino que división. Exacto, porque no siempre vamos a estar de acuerdo, ¿verdad? Muchas veces entre la misma familia no estamos de acuerdo. Muchas veces si tú crees en Cristo y estás convencido de lo que Jesús puede hacer, un familiar puede ser ateo y decirte que estás loco o que estás loca, o que te lavaron el cerebro en la iglesia en donde estás. Ajá, así es. Dentro de la misma familia muchas veces tenemos disensión. Yo tengo que decir algo, pero sí, dime, Jeff. Dos cosas. Uno, no solamente los inmigrantes, sino cualquier grupo de personas que está opresionado. Claro. Cualquier grupo de personas. Entonces, lo que está diciendo ahora de la verdad, tratar de buscar la verdad buscar del Espíritu Santo, para que por medio del Espíritu Santo nosotros conozcamos la verdad de lo que significa la palabra, de la interpretación de la palabra. Porque van a haber personas que ven la verdad de una manera o la ven de la otra manera, pero hay que buscar que Dios nos guíe en la verdad de lo que significa la palabra. Amén. Y tener la mente abierta, porque el conflicto es sano. Es bueno que hayan diferencias y que hayan opiniones, pero hay que mantener la mente abierta para uno poder aprender más de lo que uno ya sabe. Y la única manera es si uno pues se interesa en conocer más por medio del Espíritu Santo que nos guíe en su verdad. Amén. Así es. Amén. No cabe duda que el Espíritu Santo es el timón de todo esto. Sin el Espíritu Santo hablamos de la abundancia de nuestro corazón y muchas veces ahí sí se corre un riesgo muy grande. Sí. Si nosotros hablamos por nosotros mismos, podemos ofender, podemos lastimar, podemos dañar de una manera increíble, porque somos personas pecaminosas y nuestra mente no siempre está limpia. Además, siempre tendemos a juzgar y somos prejuiciosos, ¿verdad? Somos bastante prejuiciosos. Yo le preguntaba a uno de mis hijos una vez que si se le acercaba a una de estas personas y se sentaba a la par de él, ¿cómo se sentiría? Y mis hijos nacieron en este país y me fueron honestos y me dijeron, me sentiría raro, mami. Me sentiría incómodo. Y eso sucede. Porque la sociedad nos ha enseñado a que debemos relacionarnos con los que son como nosotros, los que piensan como nosotros, los que se visten como nosotros, hasta los que oyen la misma música que nosotros. Pero si viene una persona diferente, entonces no estamos muy cómodos y la cosa no es tan fácil, ¿verdad? No me gustan las rancheras. ¿Quieren que les diga algo que pasó en su iglesia? Algo que yo les quiero decir. A ver, dime. Que me disculpe Jackie, porque Jackie casi no quiere hablar, pero ella me dijo que iba a hablar cuando ella se de lo que ella le sucedió. Pero lo que les quiero contar es que cuando ella fue la primera vez a la iglesia de ustedes,
parece que, no sé si es semanas, para abril, no sé qué mes, pero como que habían llevado comida y ella fue a ver si se podía, porque ya la había conocido a usted en boda y todo eso, ya la habían invitado. Y como ella quería buscar otro lugar donde sentirse mejor, fue a donde ustedes, a la reunión de la oración. Y dice ella que la abrazaron todas, que ella sentía una necesidad de un abrazo, imagínense, teniendo una iglesia. Y luego usted vaya a otro lugar porque usted se siente que ya no tiene casa, que usted se quedó en el aire, que usted no tiene familia como cristiano. Y ella estaba buscando eso. Y cuando fue allí con ustedes, dice que le dieron comida, se sintió tan feliz y el abrazo para ella fue como una energía que ella sintió, dice que lo necesitaba. Imagínense un abrazo, a veces no necesitamos dinero ni que nos digan que estamos, a veces buscamos cosas sencillas y ni sabemos. Y es bueno, como dicen, o una persona llega a la iglesia, mostrar ese amor, esa como conexión. Y a mí se me quedó eso, porque yo digo, ¿tanto te hicieron feliz? Le digo yo, sí, me dijo, sí. Bueno. Y eso se lo quería comentar, porque yo digo, si eso se puede hacer, o algo otras cosas, yo digo, es bonito, vaya, cuando uno se acerca a una iglesia, que le muestren el cariño, el amor, la confianza, y que se mantenga, que no cambiemos, porque ha sido una persona muy especial para Jackie, y Jackie, hoy en día yo la veo contenta, diferente, me dice, gracias a Dios ya me pasó casi todo lo que yo sentía, me estoy sanando, dice. Bendito Dios. Y con la palabra espiritual ella lee, y ella se defiende, créame que se defiende con la palabra, porque ella ha aprendido mucho, mucho, pero la enseñaron, porque a un principio no sabía, no se podía defender, ahora ella ya aprendió. Amén. 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 Gracias a Dios. Vamos a leer la recompensa que Jesucristo nos ofrece. Si alguien la puede leer, está en Mateo 10, 40 al 42. Vamos a leer entonces. El que lo recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al profeta. Porque, espera, veo nuevo mucho. ¿Estás leyendo lo de la pantalla, Freddy? Sí. Y el que recibe a un justo, porque es justo, recibe recompensa de justo. Cualquiera que... No lo veo mucho. ¿Alguien más lo puede? Disculpe, ¿alguien más lo puede leer? No lo veo muy bien. ¿Alguien más lo puede ver claro para poderlo leer? Yo. Okay. A ver, alguien que lo lea. No sé quién dijo yo porque no los puedo ver a todos, pero alguien léalo. Yo, dice Mateo 10, 40 al 42. Dice, el que los recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, porque es profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo, porque es justo, recibirá recompensa de justo. Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente porque es mi discípulo, de cierto les digo que jamás perderá su recompensa. Amén. Amén. Y eso va de ambos lados, ¿verdad? Tanto es recibir nosotros como que nos reciban Como a entregar. nosotros. Exactamente, porque nosotros somos discípulos de Cristo, ¿verdad? Entonces son versículos que son buenos recordar, ¿verdad? Cuando estamos hablando con alguien acerca de las bendiciones que Dios da, cuando nosotros escuchamos su palabra, que hay un mensajero que está llevándoles palabra de Dios. Es importante también recordar esto, porque esta recompensa que Dios tiene para todos aquellos que le den un vaso de agua fría a alguien solamente por ser discípulo de Cristo, no porque van a recibir nada, no porque están buscando la recompensa de un profeta o de un justo, sino que solamente porque sí, porque en tu corazón sentiste dar. Entonces sería
si yo veo que los testigos de Jehová vienen, tocan la puerta, y como algunas personas a veces les cierran la puerta ahí mismo en la cara, ¿usted cree que está bien? No. No. No, una falta de Yo respeto. no creo que eso esté bien. Yo creo que yo no creo que eso esté bien. Yo creo que si tú tienes tu fe bien fundada en Cristo Jesús, que tú conoces de Él, conoces la palabra, conoces todo el plan salvífico que te llevó a ti a ser salva por medio de Cristo, no hay nada que te pueda confundir. Yeah. Eso, por eso uno puede escuchar a cualquiera, nada más, como usted dice, si uno ya sabe la palabra de Dios, el plan salvífico, uno no puede negarle a nadie que le hable de Cristo Jesús. Exacto, y sobre todo pedir la sabiduría de Dios, ¿verdad? Porque es importante pedir la sabiduría de Dios. Muchas personas llegan a nuestra vida por sus propios intereses. Entonces tenemos que pedirle al Señor que también nos dé discernimiento. Amén. ¿Verdad? Nos dé discernimiento, porque acuérdense que hay lobos vestidos de oveja. Hay veces que alguien te parece muy lindo, muy linda, pero pídele al Señor que te revele realmente lo que hay en el corazón de esa persona. Y si tú realmente puedes abrir tu corazón a ella, tenemos que ser cautelosos. Dice el Señor en la palabra que debemos ser mansos como ovejas, pero astutos como ¿qué? Como serpientes. Pero aún así hay que amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Tranquila la cabeza y sí, no creo, el amor es una cosa y otra muy distinta. Es cuando tú abres tu corazón a alguien, tu vida a alguien y te estás exponiendo a ser lastimado. Yo pienso que la sabiduría de Dios es algo de lo que siempre debemos estar sedientos. Siempre. Uno siempre busca el Espíritu Santo, buscando a Dios que guía a uno dentro de la verdad. Pero estamos también hablando de cerrar la puerta así a una persona solamente. No, yo no soy partidaria de cerrarle la puerta a nadie. Exacto. Yo siempre me gusta dialogar, pero sí tengo pues mis convicciones muy fuertes, entonces yo no puedo, hay ciertas cosas que me difieren de otros hermanos en la fe, pero eso no significa que yo voy a darles un portazo en la nariz. Sencillamente tengamos un diálogo civilizado. Bueno, es bueno conocer las opiniones de otras personas, ¿no? Exacto, exactamente. Miren, yo me he enriquecido mucho escuchando a hermanos de otras denominaciones. Yo pertenezco, nuestra misión pertenece a un grupo ecuménico llamado Redil. Y en este grupo ecuménico hay personas de diferentes denominaciones. Hay episcopales, hay luteranos, hay metodistas, hay de la Iglesia Unida de Cristo, hay de todo. Y es muy lindo porque uno encuentra realmente tanta variedad de sabiduría que Dios da a cada persona. Y tú te vas enriqueciendo cuando tú escuchas los puntos de vista de cada grupo y cada persona. Yo pienso que yo he sido muy bendecida al pertenecer a un grupo así. Yo no soy una persona cerrada que diga, yo soy luterana y yo solo creo en Lutero, lo que Lutero dice. No, para nada. Yo pienso que más bien Lutero, una de las cosas que Lutero pues amaba era que las personas conocieran la verdad de la palabra. Y él luchó para eso. Puso, como que dice, arriesgó el pellejo para que nosotros tuviéramos una Biblia en la mano. Entonces, yo pienso que esa filosofía, para mí es filosofía de vida. El que tú tengas apertura para aprender de otros. Yo aquí aprendo de ustedes. Yo en los estudios bíblicos recibo más de lo que puedo dar. Cuando estamos orando también, yo recibo más. Muchas veces siento que recibo más de lo que doy. Y de eso se trata ser iglesia. Se trata de que nosotros recibamos así como podemos dar. Recibamos también. Damos gracia, recibimos gracia. Damos unción, recibimos unción. ¿Ya? Y siempre ir detrás de la verdad de Cristo, porque solamente hay una sola verdad en muchas iglesias. Pero tenemos que guiarnos por el Espíritu Santo que ponga la verdad en nuestros corazones y el entendimiento en nuestros corazones. Así es. Pati, sabes que
Alguien me preguntó que en qué iglesia yo me congregaba y yo le dije que yo venía de una luterana. Me dice, pero luterana, pero si ese hombre se le reveló a Dios, ¿y usted cómo sigue eso? Le digo yo, no se trata de que yo me voy a revelar a Dios. Se trata de hacer las cosas que realmente tienen que ser y dejar a un lado las cosas malas. Él no se reveló, Él no se reveló a Dios, él se reveló a la iglesia, a la institución. A la iglesia. Porque si le hubiera revelado a Dios, él no hubiera compartido la palabra de él, ¿no? Sí, no, él no se reveló a Dios, él se reveló a la institución y le costó mucho, ¿eh? No fue fácil para él revelarse a la organización ya instituida que era la iglesia en ese tiempo. Ya. Hasta perseguido fue él se rebeló contra la institución religiosa y nada contra Dios, porque si el que se rebela contra Dios está condenado por vida. Sí, no la comparte, ¿no? Acá tiene que haber el respeto por las diferentes opiniones que a veces se dan en las instituciones religiosas, como usted dice, Redil, ¿no? De todas las opiniones, tú siempre captas lo mejor, lo que verdaderamente tú, en tu convicción, crees que te conviene, que es parte de la verdad. Porque no te puedes cerrar en decir, oh, ¿para qué voy a escuchar a esta persona si nada bueno me va a traer, no? Correcto. Hay que estar abierto a todo. Sí. Abierto a todo. ¿Por qué? Porque tampoco nosotros somos el dueño de la verdad. Exacto, me gusta eso, amén. No, exacto, amén. No tenemos las llaves. Es bueno, por eso a veces quizás, como dijo usted hace un momento, le podemos caer mal a medio mundo, porque a veces... Como el teléfono de Carmen. Ay, sí. Claro. Ay, Dios. No puedo hablar. Ya, y qué bueno que usted lo dice muy de humor, ¿no? Que le cae mal. Sí. Es mejor así, como si... Así lo acepta con más facilidad. Dice. Es mejor decirlo como... Ya va a empezar a sonar el teléfono de ustedes, ya va a Es que empezar. espérate, ni bien la veamos. Yo sé que muchos le van a arrebatar el teléfono para arreglárselo. Es mejor tomar Carmen. Es mejor tomar las cosas con humor, ¿me entiendes? Si usted lo toma muy tajante, muy tirante, ahí sí que usted es mala. Entonces, tómalo con un poco de humor. Porque nada puede ser distinto a lo que usted piensa de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que usted lee, ¿no? La palabra es la palabra. La palabra es la palabra. Pero muchos lo toman, como dice usted, para su conveniencia, lo interpretan a su manera para obtener ciertos beneficios. Claro, pero, por la Biblia la historia de los cristianos muestra que la palabra malinterpretada ha ocasionado guerras, genocidio, deshumanización, muerte. A nivel de en mundo, nombre de Cristo. Mucho. Ha habido guerras en nombre de Cristo. Las cruzadas, las grandes cruzadas en aquella. Entonces, nosotros, mira, que estamos en un mundo moderno ahora, donde tenemos tantos medios para comunicarnos, para hablar, para sentarnos y discernir y abrir un libro y decir, mira, esto es, ¿qué te parece? No es malo eso. El asunto es cuando alguien te quiere sorprender o alguien te quiere engañar. Entonces, tú ya sabes cómo guardar las distancias en ese sentido. Pero tampoco somos dueños de la verdad, como digo, ¿no? Sí. Estamos expuestos a todo. Pero la palabra es única. El soporte y la convicción que uno tiene, la fe es única. Eso depende de cada uno. No cabe duda que cuando hay una célula de duda en el corazón, en tu corazón, es para ponerte en oración. No. Yo siempre, cuando tengo una célula de duda en alguna situación, yo siempre me pongo en oración porque sé que yo necesito el discernimiento de mi Señor. Yo voy a meter la pata. Si yo decido por mi cuenta, yo meto la pata por seguro. Es como cuando uno tiene sentimiento de culpa, ¿no? Sí. Uno se siente mal. Ya la vez pasada yo lo llamé por un asunto a usted. La conciencia te habla. Como que no, es que no te sientes bien.
Sí. No decir yo particularmente, por eso yo siempre le he dicho, aquel que me diga mi verdad aquí públicamente, yo lo voy a felicitar, nunca le voy a decir, no, ¿por qué? Porque soy un ser humano como todos y estoy expuesto a los errores, a equivocarme, y de mis errores tengo que aprender. Exactamente. ¿No? De mis errores voy a aprender. Entonces, no entremos en conflictos de intereses, que no. Acá el único interés es el camino hacia el Señor. Ese es el único interés que tenemos todos aquí. Exactamente. El Y siempre recordar que muchas veces no es la persona a la que nos cae mal, sino lo que está diciendo. No es la persona, es el mensaje. Y hay que aprender a hacer esa separación, ¿verdad? Yo siempre me toco. Bueno, yo quiero pedirles un favor. Quiero que en este momento todos digan adiós porque voy a parar de grabar, pero nos vamos a quedar aquí unos minutos. Solamente, bye. Bye.